Ustedes han de saber, bueno, sin duda, que probablemente el documento más antiguo que habla acerca de los orígenes de nuestra orden es el llamado Libellus del Beato Jordán de Sajonia, que escribió probablemente, bueno, hay opiniones de si lo escribió en vistas de la entonces próxima canonización de Santo Domingo, en fin. Lo cierto es que es un documento veraz que también yo diría un poco midrashico, ¿no? Artístico, pero histórico, sin duda ninguna. Entonces, en el capítulo 59 del Libellus, según la edición de Shiven, el Beato Jordán de Sajonia nos habla de la fisonomía espiritual de Santo Domingo. Allí nos narra un montón de cosas que no solo nos enternecen, sino sobre todo que nos permiten conocer ese retrato espiritual de nuestro Padre. Él, Santo Domingo, lo sabemos bien, no escribió nada, al menos no se conoce. Si lo escribió, se perdió, ¿no? Pero hay autores, biógrafos suyos, estudiosos, que dicen que ni falta hace, y en cierto sentido me parece que tienen muchísima razón, que ni falta hace porque a través de su orden y a través de cada uno de sus santos y podríamos decirlo, a través de cada uno de sus hermanos hasta el día de hoy, se puede conocer muy bien quién fue Santo Domingo. Felicísimo Martínez, que ya lo he citado y que lo citaría un montón de veces más, dice que la espiritualidad dominicana es ante todo, me gusta esto, la espiritualidad dominicana es ante todo la vida de Domingo de Guzmán. Yo creo que cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de esa parte constitutiva de nuestra santidad. Y no puede ser de otra manera si no es en referencia a Santo Domingo. Qué importante es todo esto. En otras palabras, pues, la vida de nuestro fundador es la fuente de nuestra espiritualidad. Sus costumbres tan limpias, dice Jordán de Sajonia, su fervor divino, su oración, su contemplación, la liturgia, sí, su estudio, su predicación, sí, también su vida fraterna, sin doblez, añade el Beato Jordán, su alegría, sus observancias religiosas, su gobierno. Es algo de lo que nos enorgullecemos los dominicos. Y desde luego, sí, su pobreza. Hoy día, pues, creo que es uno de los grandes,
interrogantes, de las grandes dudas, de las grandes cuestiones para nosotros dominicos actuales, cómo vivir la pobreza que vivió Santo Domingo, porque él en su tiempo optó por la mendicancia. Pero nosotros ahora, ¿de qué manera somos? Porque nos seguimos llamando mendicantes. No nos podemos llevar a engaño, suelo decirlo con mucha frecuencia a los formandos. No somos pobres como lo son los que están aquí mismo saliendo. Y no obstante, y esto también hay que decirlo, no podemos renunciar a esto, a la pobreza que identificó la vida de Santo Domingo, porque sería renunciar a él, a lo que somos. Entonces allí tenemos un trabajo por realizar muy grande. También de esto nos habló el maestro de la orden durante el desarrollo del jubileo. Claro, es tan importante. Y atención, aunque Santo Domingo murió, ni la historia, ni la narración de la espiritualidad dominicana, esto es, su retrato espiritual, ha concluido. Yo estoy de acuerdo en que queda mucho todavía por decir cuando hablamos de Santo Domingo. Podemos leer sus biografías, no hace falta estar aquí para saber cuándo nació, dónde vivió, qué hizo. Yo creo que si estamos aquí, me permito, es porque queremos tomar del otro esos rasgos que me recuerdan a mi padre. Porque sin duda ninguna también algún rasgo mío servirá a mi hermano para que le recuerde a mi padre y se pueda apropiar de eso que quizá nunca ha descubierto, o si lo descubrió y lo tuvo consciente en algún momento, lo ha olvidado, pero que no deja de ser una característica propia de nuestra fuente, que es Santo Domingo. Pues bien, uno de los rasgos más importantes a tener siempre presente para comprender cuán sagaz, cuán intuitivo, cuán intrépido fue Santo Domingo, fue el vivir, hacer suya, ya lo decía hace unos minutos, la predicación apostólica, que a él le da también identidad, la predicación con la misión eclesial y por la otra, la vida apostólica, la vida al estilo de los apóstoles, que incluye no solo la vida comunitaria, sino también, insisto, la pobreza evangélica. Otro atributo de nuestro Padre es que fue todo un discípulo de Jesús. Ya lo decíamos, ya lo sabemos y que quede muy claro. No solo somos dominicos, sí, y muy orgullosos y agradecidos, pero antes que eso, somos cristianos, somos discípulos de Jesús. Así que, ante todo, los dominicos no seguimos a Santo Domingo por seguirle, le seguimos porque él
ha abierto una brecha, por decirlo de esta manera, una brecha segura que ha ido domesticando para que su gran familia, que continúa aún con el paso de los siglos, camine segura a la realización de su única vocación, que es a la santidad. Por eso el retrato espiritual de Santo Domingo es y debe ser siempre en cada uno de nosotros la imagen de una espiritualidad cristiana. Cristiana, sí, desde luego, y fundamentalmente, pero como nos lo han enseñado nuestros maestros, con una identidad propia y con unas características también muy propias, muy singulares. Y ahora bien, cabe por tanto la pregunta, ¿cuáles son esas características peculiares, esas características específicas que nos identifican como Domingo de Guzmán? Entendemos que este retrato espiritual de nuestro fundador no habla de un único ámbito de su vida. Por tanto, hablar de su espiritualidad no significa hacerlo únicamente en referencia, por ejemplo, a los momentos de oración que vivió. Nos han quedado en el mismo libellus las formas de oración de nuestro Padre Santo Domingo, ¿no? Tampoco únicamente referidas a cómo celebraba la liturgia. Lo tenemos que inferir por lo afirmado, por lo que hemos leído, por lo que sabemos, que al inicio de este aprendizaje de quién fue Santo Domingo de Guzmán, debemos considerar junto con su oración la totalidad de su ser, la totalidad de su vida y de su misión. Cómo se relacionó con los hermanos, cómo se relacionó con aquellos que se resistían a creer, aquellos que se encontraban decepcionados de la iglesia de su tiempo. Y todo eso nos presenta con claridad quién fue Santo Domingo, por tanto, quiénes debemos ser nosotros. Quizá un problema que no solo, o ante el cual no solo nosotros, dominicos, nos enfrentamos, sino en general, creo, en la vida de la Iglesia, es la separación que a veces hacemos entre nuestra vida interior y nuestra vida apostólica, ¿no? El clásico problema de Marta y María. ¿Cómo se es mejor dominico? ¿Cómo se es mejor dominica? Y creo que precisamente porque no es tarea fácil, algunos cortamos la vuelta, ¿no? O nos cargamos demasiado hacia un lado o hacia el otro. Y Santo Domingo nos da un ejemplo vivo del equilibrio que vivía en su propia persona, hablando con Dios o hablando de Dios. Y fíjense, muchas veces
me pregunto, porque ahora mismo estamos nosotros aquí, bendito sea el Señor, como familia, hablando de cosas santas, ¿no? Parafraseando esas épocas. Pero ¿cuántas veces, unidos o reunidos en familia, hablamos de cosas que ni nos construyen, ni nos identifican como familia de Dios? Yo no me imagino, aunque muchas veces lo hago, hablando inútilmente a Santo Domingo. Hombre, no digo que no haya sabido ser jovial, bromista, que haya sido cercano con su peculiar gracejo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que a veces nosotros, o en lo que nosotros muchas veces desperdiciamos nuestra propia vida. ¿Cuánto tiempo perdido inútilmente? Así que él, su vida, nos habla de ese equilibrio que debemos encontrar. Y en el misterio de la encarnación del Verbo, también recuerdo que me lo enseñaron mis maestros, allí fue que encontró Santo Domingo la fuente de su espiritualidad. No fue otra cosa que la humanidad misma de Jesús, tan frágil que se hizo, tan pobre que se hizo, tan humano que se hizo. De allí probablemente, pues como lo hemos leído también muchísimas veces, que Santo Domingo fuera un hombre, no dudo que lo bebió desde su propia madre, la beata Juana, pero a fe mía, Santo Domingo también debió haber crecido en esa misericordia, en esa compasión para los demás, a partir de esa contemplación del Dios hecho hombre. Y tenemos, bueno, pues el Libellus de Jordán de Sajonia a lo largo de tantos capítulos, creo que 60 y algo, si mal no recuerdo, ¿no? Nos habla de infinidad de pasajes de la vida de Santo Domingo, que a lo mejor un poco adornados, lo que ustedes quieran, pero, insisto, no dejando de ser históricos, nos dejan ver hacia dónde somos invitados a vivir también la misericordia y la compasión. Y qué importante también, hablando de la espiritualidad de Santo Domingo, es hablar de la firmeza de la voluntad. Muy a propósito, decía un servidor, renglones arriba, porque lo quiso Santo Domingo, lo hizo. Y eso también para nosotros debe ser un motivo de inspiración. Hacernos de esa firmeza de voluntad, no caprichosos, no vivir a nuestro aire, porque mucho presumimos, nos ufanamos los dominicos de vivir la libertad de desarrollar nuestra propia personalidad sin dejar de ser dominicos. Eso así es, pero nada tiene que ver, insisto,
con el voluntarismo, con el capricho, y menos aún con la debilidad de la voluntad que debe arraigarse, que debe crecer en nuestra espiritualidad. Esa firmeza de carácter, de voluntad, bueno, probablemente como lo señalan sus biógrafos, pues le vendría, como digo también, pues haberlo mamado de su propia madre, ¿no? Pero qué duda cabe que nosotros también lo hemos bebido ya de esta experiencia que en algunos tendrá más años, menos años, pero yo creo que la experiencia de Dios al estilo dominicano no debe medirse por la cantidad de años que llevamos dentro de la orden. En todo caso, si se puede medir, debe ser precisamente por la convicción, por la firmeza de nuestra voluntad, de querer agradar a Dios, de querer servir a los hermanos. Hablar de la voluntad de Santo Domingo es hacerlo también en orden a esa riquísima experiencia de Dios a la que hago referencia. Sabemos, nos lo decía alguien, por cierto, no necesariamente dominico, aunque también se lo atribuyen a un dominico, que es Ranner, ¿no? Ese afamadísimo teólogo, que nosotros no podemos pensar en seguir siendo creyentes, cristianos, si no nos atrevemos, de aquí la firmeza de la voluntad, a tener una experiencia viva de Dios. Y creo que sea que lo haya dicho Ranner o algún otro dominico, lo importante es esto. El atrevernos a vivir esa experiencia de Dios, a no tener miedo a encontrarnos con el Señor y a preguntarle, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué, Señor, me has llamado? Porque es un compromiso serio, fuerte, el que todos nosotros tenemos como miembros de la familia de Santo Domingo, de reproducir en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido bebiendo, lo que nos han ido enseñando. Y es que es eso, finalmente, perdón que ya me pasa un poco de tiempo, es eso finalmente lo que pondría como colofón y como tarea a realizar. Ir y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. María Santísima, ya estoy terminando como terminaba mi maestro de novicios, el padre Raúl Vera. Bueno, algo le aprendí, terminar hablando de la Santísima Virgen, ¿no? Sí, guardarlo como ella lo guardó en el corazón, guardar todas estas cosas. Pues son, como decía, siglos de historia que siguen escribiendo la vida de Santo Domingo y nosotros, si me permiten la expresión, cada uno de nosotros somos
una hoja o una pluma de esa historia que se sigue escribiendo. Pero ojo, que a veces las plumas manchan. Entonces, cuidado. ¿No? Aunque la historia de la orden es toda una hoja en blanco, que nosotros no pongamos nunca esa manchita. Y que si la ponemos, bueno, que sea tan pequeña que nadie repare en ello. Ha sido realmente una bendición, un placer estar con ustedes. No soslayo la incomodidad, pero bueno, también debe haber fuerza de voluntad en ello, ¿no? Así que muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias.